De alguien de quién eres. O sea, si tú no tuvieras, perdón, no sé cómo. No sé, profesor, entonces ya se nos van a decir. Yo hablé a tu micrófono. Perdón. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Este, licenciado. buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Les quería preguntar aquí a la Populi si alguno de ustedes conoce a una persona que me escribió mal su número de internet. Se llama Verónica Guadalupe Rodríguez Jacobo. Estará presente entre el público. Creo que me escribió mal su carnet o no está asignada o hay algún problema, si es que porque tal vez después vaya a surgir algún problema y no hay que queremos evitar. ¿No se encuentra? Bueno, les iba Sí, yo la conozco, ahorita la voy a llamar. en serio. Ok, está bien. Tal vez se colocó mal su carnet o no sé qué pasó con él. Ahorita se la ubico. Gracias. El día de ayer, una muchacha que no sé quién sería, me decía si podría hacer alguna recomendación. Por aspectos ideológicos siempre es como soy muy cuidadoso en eso, no quiero faltarle el respeto a ninguno de ustedes.
digamos, induciéndolos a una ideología, porque la verdad es que eso no es tarea de la Universidad de San Carlos. Eso sí, ustedes son libres de escoger lo que ustedes quieran. Entonces, los libros históricos por lo regular siempre inducen hacia más de alguna tendencia ideológica, ya sea religiosa, alguna cuestión así, ¿verdad? De que, o sea, los libros siempre le dan ideas a uno. Entonces, por eso es que es peligroso leer porque puede acabar con la ignorancia de las personas. Y decidan ustedes. Entonces, después evaluando qué respuesta darle y que a lo mejor ella lo habría malentendido, digamos, espero que no. Eh, Creo que tal vez el libro hay una recopilación que se escribió, digamos, desde la iglesia. Es el REMNI. Y ese lo pueden encontrar ahí en la biblioteca, los que estén interesados, allí lo encuentran, son 3 tomos. Creo yo que esa tiene menos contenido ideológico porque es de la perspectiva de la iglesia, digamos, de las experiencias que ellos como institución vivían o vivieron, digamos, en los lugares donde estaban asignados, porque regularmente siempre hay una iglesia católica o una iglesia evangélica en, en las aldeas o en los municipios. Incluso hay departamentos donde hay diócesis. Entonces, allí llegaba mucha gente buscando auxilio, que se habían quedado sin hogar, y que los andaban persiguiendo, una cosa así. Entonces, ellos cuentan la historia, o sea, digamos, Monseñor Gerardi, que es el que escribe esta historia, la cuenta desde esa perspectiva que les estoy contando, de que ellos están ahí en la diócesis, ¿verdad? O en las iglesias, o la información que recolectan de los curas, de los párrocos o de los catequistas que andan por ahí en las aldeas. Entonces, creo que tiene menos contenido ideológico que los otros documentos, pues no es lo mismo que le escriba un militar que estuvo en el combate o un subversivo que estuvo en el combate a que lo cuente una persona que no está en combate, sino que solamente está observando qué es lo que está pasando. Entonces, creo que el REMNI es un documento que contiene datos históricos que los pueden consultar allí en la Biblioteca Central. Siempre les recomiendo que hagan uso de la Biblioteca Central porque recuérdense que leer es peligroso para la ignorancia, puede acabar con ella. Entonces, si ustedes quieren acabar, digamos, con esas dudas que tengan, en la Biblioteca Central hay muchos documentos y la Facultad de Derecho también ha este, habilitado. Hoy está muy bonita la biblioteca. Vayan ahí, allí vayan a, a distraerse, a lo que quieran. Bien, el día de hoy vamos a empezar con los sistemas, terminamos ayer no hemos terminado totalmente, solo nos falta un elemento que lo tenemos en el programa, que es el de la UIT, pero estamos gestionando ahí con Brando, digamos que nos venga a dar una experta en normas internacionales de la OIT, es lo único que nos falta del sistema universal. El sistema universal es para todos, a 193 países que son los de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora nos vamos a ir a las regionales, sistemas regionales. Y más adelantito vamos a ver qué día podemos, tiene espacio la magíster que nos va a dar la conferencia esta. Como en su momento, a mí mi titular me dio la oportunidad de participar. Hoy les dije que teníamos una sorpresa y nuestro querido y estimado Brandon Córdoba, que es mi auxiliar de cátedra, le, le encomendé, digamos, que nos preparara la presentación de la, de un sistema regional y le quiero solicitar a toda la concurrencia que por favor le prestemos la atención debida
Y entonces, Brandon, el micrófono es todo para usted. Muchas gracias, licenciado. Y buenas tardes, compañeros. Un gusto, espero que estén muy bien. Gracias ahí por el espacio también. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes la cátedra y va a ser del Sistema Africano de Derechos Humanos. Entonces, vamos a dar inicio. Para los que no hayan visto, ya enviamos el link de asistencia, la primera asistencia, y en el transcurso de la clase les vamos a estar compartiendo la otra asistencia. No sé si se puede ver la pantalla, ¿que alguien me pueda decir? Sí se ve, Brandon. Se ve muy bien. Así es. Bueno, vamos a iniciar. El Sistema Africano de Derechos Humanos. El Sistema Africano de los Derechos Humanos es el más reciente de los 3 sistemas regionales existentes. Este es en conjunto con el europeo y el americano. Su creación se da en un marco del proceso de descolonización de África con una base de influencia en contexto histórico y cultural propio del continente. Este sistema africano nace en 1981 en la Carta de Banjul, expresa en una versión africana basada con valores como comunidad, dignidad y solidaridad. Tras la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, muchos estados africanos se encontraban bajo dominación colonial y no participaron en una redacción ni adopción. No fue sino hasta los 60 años que, al independizarse en el nuevo estado, comenzaron a reclamar su lugar en el ámbito internacional y adherirse a los instrumentos globales. Los derechos humanos, sin embargo, se evidenció que la necesidad de contar con un sistema propio y reflejar la especificidad africana. Las características generales de la Carta. La Carta Africana sobre los Derechos Humanos y los Pueblos, conocida como la Carta de Banjul, fue adaptada el 27 de junio de 1981 en Nugriví por la Organización para la Unidad Africana, la OUA, entrando en vigor en 1986. Desde el año 2001, la OUA es reemplazada por la Unión Africana, actualmente responsable del sistema, así como también contiene derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y colectivos. Incorpora deberes del individuo reflejando el enfoque comunitario. La Carta Africana, según el fundamento del sistema, tiene unas características especiales, en el cual la Carta es tratador, innovador, que combina derechos civiles, políticos, incluye un capítulo sobre los deberes individuales hacia la familia, el Estado y la comunidad. Esto refleja que la nación africana de los derechos humanos no puede ejercerse de forma aislada del contexto social y cultural, así como los derechos reconocidos, la primera generación de los derechos civiles y políticos de la vida, la salud, la libertad personal, seguridad jurídica y de expresión, la libertad de religión, igualdad ante la ley, debido al proceso, participación y política. La segunda generación de la Carta están los aspectos económicos, sociales y culturales. Derecho a la educación, salud, trabajo, acceso y servicios públicos. Esto se representa como igual de importantes que los derechos civiles y políticos. Así también se encuentra la tercera generación y la tercera generación de los derechos del pueblo. Se encuentra el derecho a la autodeterminación, el derecho a disponer los derechos naturales y así también un derecho a un medio ambiente sano.
En ese contexto también tenemos el derecho a la paz y la solidaridad internacional, los derechos y los deberes del individuo. Uno de los, uno de los rangos más originales de la Carta es el reconocimiento de los deberes que tienen cada persona. Esto incluye deberes hacia la familia, la sociedad, el Estado. También está la cultura africana, la unidad africana. Los deberes de la familia es un respeto y manutención de los padres. De la sociedad es trabajar, pagar impuestos, así como también contribuir a la coerción social. El Estado es defender la soberanía e integridad territorial. La cultura africana. Esto es respetar y promover los valores y tradiciones. La unidad africana es el promover la integración del continente. Este aspecto se ha criticado un poco, ya que por algunos autores que consideran riesgoso el poder ser utilizado por gobiernos autoritarios para justificar limitaciones indebidas o de los derechos humanos. Así también en la Carta tenemos los organismos del sistema. Como primer punto tenemos la Comisión Africana, que promueve e interpreta los derechos. Esa se establece en 1987, se extiende en una sede de Banjul. Esta fue formada por 11 expertos independientes elegidos en la Asamblea de los Jefes del Estado y del Gobierno y de la Unión Americana. Parte de sus funciones es promover actividades educativas, publicaciones, organizaciones de seminario y cooperación con la Organización de la Nación, la ONG. También está la protección, que viene siendo el estudio de las denuncias interestatales e individuales emitidas de recomendaciones. La importancia, no sé si alguno sepa qué es la ONG o cuál es la importancia de la ONG. La importancia de la ONG es que juega un papel fundamental tanto en la presentación de los casos como en el seguimiento de la implementación de las decisiones y la educación de los derechos humanos. Como segundo punto de los órganos del sistema, tenemos la Corte Africana. Esta Corte Africana fue creada a mediaciones de 1998 y emite decisiones vinculantes desde el 2004, que fue donde entró en vigor. Tiene competencias para conocer casos sobre la violación, la carta y emitir sentencias vinculares. Puede decirse que la Comisión Africana es parte o individuos de un estatus de observadores siempre que el Estado haya reconocido su competencia. Su existencia fortalece el sistema africano al agregar un órgano jurisdiccional similar a los que existen en Europa y en América. Existen también mecanismos de protección. Estos mecanismos son informes periódicos que se envían cada 2 años. Estos estados deben informar sobre cómo cumplen los derechos de la Carta. Esos informes también son analizados por la Comisión, que pueden emitir observaciones y recomendaciones. Este mecanismo busca promover un diálogo constructivo y para el Estado. Como segundo punto tenemos las comunicaciones interestatales. Estas comunicaciones permiten que un Estado denuncie a otro por violaciones. Como primera fase, la comunicación directa entre Estados para intentar una solución amistosa. La segunda fase se lleva a cabo si no hay solución en 3 meses, se puede acudir a la comisión. Luego vamos a las comisiones individuales. Estas comisiones
comunicaciones individuales ante las violaciones. Las comisiones individuales son ante la ONG o grupos que pueden presentar una denuncia si cumplen ciertos requisitos, según el artículo 56, agotamiento de recursos internos, no anonimato, no lenguaje ofensivo, etc. La denuncia revela violaciones masivas o graves. La comisión puede remitir el caso a la asamblea de la UA para mayor acción. Este es uno de los mecanismos más utilizados y que han permitido desarrollar una rica jurisprudencia sobre los derechos humanos en África. Así como también tenemos un par de aspectos que son innovadores en la Carta, que a fin de cuentas, pues, protegen el derecho de los pueblos, reivindican la primacía de la comunidad sobre el individuo. La noción de pueblo se asocia a un grupo de identidad cultural y política compartida. Reconoce los derechos colectivos, establece los deberes humanos y no permite la suspensión de los derechos ni en emergencia. La Carta vincula los derechos humanos con la lucha contra el colonialismo, el neocolonialismo y el racismo y la explotación económica internacional. Parte de los deberes es una forma de reconocer la responsabilidad social comunitaria del individuo. Estimula la ética la ética del deber y la corresponsabilidad de proteger los derechos. La ausencia también de las cláusulas de suspensión, la diferencia entre los sistemas de la Carta no prevé la suspensión de los derechos en las situaciones de emergencia. La comisión ha afirmado que ni siquiera los estados de excepción pueden suspenderse los derechos económicos, sociales o colectivos. Para esta carta hubieron un par de desafíos en el sistema. Parte de los desafíos y las críticas que se realizaron fue una debilidad institucional. Esta debilidad, la comisión no tiene como que el poder de cumplir sus decisiones. No existe un mecanismo eficaz con el que dé un seguimiento ni de sanciones. Como segundo punto, tenemos la falta de transparencia. A esto se debe a que las decisiones suelen ser confidenciales y que, a salvo que la asamblea decida lo contrario, esto se limita la transparencia y el control por parte de la sociedad civil. Como tercer punto, el posible uso político al derecho al desarrollo. Esto es una instrumentalización política que algunos líderes usan el discurso del derecho al desarrollo para justificar restricciones a derechos civiles y políticos. Existe el riesgo de que los deberes sean usados como herramientas represivas. Como conclusión, el sistema africano aporta una versión cultural relevante y única. Su consolidación requiere mayor voluntad política e institucionalismo. El sistema africano de los derechos humanos representa una propuesta alternativa y culturalmente situada frente a los modelos eurocéntricos. Reconoce que la dignidad humana también puede defenderse como una óptica comunitaria, solidaria y plural. Aunque su estructura presenta limitaciones institucionales, su contenido doctrinal enriquece el panorama universal de los derechos humanos. El fortalecimiento del Tribunal Africano, la cooperación entre la ONU y el Estado es una mayor apertura institucional sobre pasos claves para consolidar el sistema en beneficio de los pueblos africanos. Creo que me fui muy rápido, Lick.
Rick, no sé si estará en la llamada. Sí, presente. Muy bien. ¿Tienen dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo tengo una consulta sobre los tipos de derechos que hablaste. Mencionaste la primera generación, la segunda generación, pero fíjate que en la tercera generación no alcancé a notar sobre qué se trataba. No sé si podrías colocar, creo que era como la cuarta diapositiva o tercera. Voy, con gusto ahorita. Los tipos de derecho, dijiste. Así es. Permíteme, se lo voy a anotar la que me hacía falta. Gracias. El tercero, como les había dicho, que es el derecho de generación, para que amplíes un poquito más tus Mis datos. apuntes. Puede ser que, ajá, exacto. El derecho es a la autodeterminación, es de disponer los recursos naturales, el desarrollo, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la Oh, paz y a la solidaridad internacional. ok, te agradezco mucho. El artículo 56 que menciona en la presentación, dice William, a qué cuerpo normativo se refiere? Así quizás quiso plantear la pregunta. Ahorita voy a revisar. Está en los comentarios, ¿verdad, Rick? Así es. Y para contestar a Williams del artículo 56, es de la Carta Africana de los Derechos Humanos de los Pueblos. Esta es para las comunicaciones individuales presentadas ante la Comisión Africana de los Derechos Humanos. Muy bien. ¿Alguien más tiene dudas? Bueno. Muchas gracias, Brandon. Les quería comentar, Brandon ahí en la presentación hizo alusión a las ONGs. Em, Aunque tal vez no tengamos el tiempo ni la ruta, digamos, ahorita para abordarlo, eh, tal vez solamente a la Corte Penal Internacional se puede ir de forma individual. O sea, es decir, si en el caso, en los casos de la Convención contra el Genocidio, por ejemplo, que hablamos ayer, eh, un sujeto, un sujeto que estaba en determinado momento, en determinado periodo, estaba ejerciendo el poder y arrasó con mi familia, eh, incurriendo en esos tipos penales, solamente a esa corte se podría ir uno de forma individual.
es similar como que a ustedes los asaltaran y ustedes no necesitan ir a inscribirse a un lugar o a crear una organización para ir a denunciar. Ustedes, su credencial del DPI les puede servir para ir a denunciar. Para ejercitar los derechos en la, en la plataforma de los sistemas, siempre sí y solo sí se debe hacer bajo la cobertura, digamos, de la organización no gubernamental. Naturalmente que esto implica o debe de conllevar ya el agotamiento de las fases internas. Yo recuerdo que, si me permiten, voy a buscar por aquí. Hay una parte en la que yo les había em, indicado, es una observación, es una observación que hizo es que no lo tengo. Un momento, y me va a llevar un poco de tiempo conseguírselos de ahorita. Hay un párrafo de algunas recomendaciones que habría hecho la comisión, o tal vez un criterio, digamos, que los ciudadanos, que dice que la Corte ha llegado a la conclusión, dice, que cuando un caso llega allí con ellos, es porque el sistema jurídico interno ha fallado. Entonces, a partir de ahí, a mí se me ocurría, digamos, que nosotros debiésemos de colocar a esta legislación internacional como una legislación prohibida. Es decir, nosotros no debemos de llegar hasta esas instancias, porque se supone que nosotros tenemos un sistema jurídico que tiene que ser eficiente, que el ciudadano tiene que poder llegar tiene que poder acceder a la justicia. De hecho, esa es una de las garantías que nosotros tenemos, de las garantías constitucionales. Bien, entonces, digo esto porque para poder presentar casos a las comisiones de las que Brandon les estaba hablando, deben de inscribir una asociación, deben de inscribir. Y entonces yo quería darles más despacio esa presentación porque es parte del programa. El activismo mediante organización no gubernamental. El derecho internacional, se recuerdan que hablamos de sujetos de derecho. Entonces, en el ámbito internacional, ¿quién es el sujeto de derecho? La organización no gubernamental, porque en su mayoría, digamos, porque el resto de actores son instituciones gubernamentales. Por eso, nosotros aquí, se recuerdan que teníamos a COPREDE, la Comisión Presidencial de Protección a Derechos Humanos, que fue absorbida por una nueva institución que hoy se llama COPADE. Y adicionalmente está la institución de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Entonces, si ven, los actores son personas jurídicas. Y en el caso de las personas que no están en el ejercicio de una función estatal, oficial, digamos, debe hacerlo mediante la organización. Entonces,
No sé si hasta aquí, a este momento, ustedes saben cómo se hace una organización. Y eso sí es fundamental, eso sí es elemental porque, mm, porque cuando ya ustedes ejerzan, pueden hacerla para cualquier actividad. Para ello necesitan, digamos, lo elemental, digamos, juntar 9 personas, digamos, 9 personas, un presidente, un secretario, un tesorero o un secretario adjunto, 4, y ¿qué más? Ahí dije un secretario, ¿verdad? Secretario adjunto, vocal 1, 2, 3, 4. Comparecen en una acta que se tiene que inscribir. Acuérdense que las personas jurídicas tienen que inscribirse en papel sellado especial para protocolo, y el Ministerio de Gobernación tiene un departamento que se llama representaciones jurídicas. Ustedes van allí, inscriben, ellos les piden que paguen una cantidad, depende cuál sea la actividad. Esas entidades regularmente se crean sin fines de lucro, porque las entidades que se inscriben con fines de lucro, esas van allá en el registro mercantil, pero estas, como no se van a dedicar a comercializar ningún producto, sino que estas se utilizan, por ejemplo, para promocionar, vamos a hablar de los derechos que decía Brandon, eh, de los de tercera generación, derechos colectivos. Vamos a hablar de protección al medio ambiente. La protección al medio ambiente es un derecho de tercera generación, porque hace algunos años yo estuve dando agrario ambiental y yo le decía a los muchachos que el aire es vital para todos nosotros. El aire limpio, eh, libre de smog es vital. Si nosotros eh, inhalamos aire descompuesto molecularmente, nos puede dar un shock anafiláctico. Entonces, mantenerlo limpio es una responsabilidad de todos nosotros. Entonces, ustedes pueden crear, digamos, una organización no gubernamental para la promoción de recolectar la basura. Allá en San Pedro La Laguna, los vecinos, todos salen a recoger la basura que dejan todas esas personas que llegan allí, porque ya ven que la cultura de aquí, de los de por aquí, es así que toman un bote, se toman agua y lo tiran, ¿verdad? Y allí hay este, un lago que si toda esa basura llega allí, se miraría horrible, ¿verdad? Tiene mucho turismo. Entonces las personas se han organizado y van a hacer recorridos de limpieza. Ustedes pueden hacer lo mismo, digamos, una organización para eso. Y pueden canalizar fondos, digamos, porque se recuerdan que el sistema es como muy integral, el sistema universal es muy integral, tiene mucha cooperación, digamos, a organizaciones que se dedican a eso. Si ustedes quieren denunciar, por ejemplo, a la cervecería Gallo, porque se está consumiendo todo el agua limpia para envenenarla con químicos y después venderla ya alterada, digamos, con cafeína y todo lo que le echan a las sodas, ¿verdad? Le están tomando recurso natural y lo están convirtiendo, lo están pasando por la industrialización, y la población
¿Qué recibe a cambio de eso? Nada, ¿verdad? Por el contrario, pasa por el proceso y cuando llega allí, allá otra vez al vecino, llega pero con un precio y un envase contaminada. Entonces, si ustedes quieren denunciar, digamos, a esa entidad, eh, su organización tiene que tener, digamos, dentro de las cláusulas en las que ustedes la inscribieron, esos fines de proteger al medio ambiente. Eso es por decirle algo, porque si estamos hablando, estamos hablando de derechos de tercera generación, derechos humanos de tercera generación, y estamos hablando de los derechos colectivos. En este momento, lo que estamos hablando son derechos colectivos. El agua es un derecho colectivo. Todos tenemos derecho a que el agua esté limpia, sin contaminación, así como les digo yo del aire, ¿verdad? Si ustedes quisieran denunciar, por ejemplo, a esos ingenios que hacen una quemazón y oscurecen el cielo con contaminación, o por ejemplo, esas empresas de transporte que nunca arreglan sus autobuses y como que si fuera locomotora, ¿verdad? De aquellas antiguas de los años 1800, dejan la calle oscura del gran montón de carbono CO2 que emiten, ¿verdad? Si quieren denunciar, tienen que estar organizados, digamos, en esas organizaciones que tienen esos fines. El fin es promover eh, el equilibrio medioambiental. Un ejemplo. Y así, digamos, hay bastantes aquí. Yo tenía unos conocidos por aquí que eran, a estos chicos se les perdió su papá, a su papá lo desaparecieron en el conflicto. Y uno de ellos se fue a Estados Unidos y se graduó de médico, este, y empezó a hacer amistades por allá y fundaron una organización aquí en Guatemala, por ahí está, donde de forma gratuita le hacían exámenes a los huesos y podían encontrar esa organización que ellos crearon, es una organización no gubernamental que ellos crearon, encuentran en el ADN, encuentran en el hueso el ADN. Entonces, si hay un familiar, supongan que encontraron una, una fosa clandestina, eh, y yo soy una persona que ando buscando a mi hermano que desapareció, entonces toman mi ADN, ellos te muestran, lo comparan con todos los huesos que estaban ahí, y si hay alguno que coincide, podría ser podría ser ese mi hermano. Entonces, así, entonces ellos, ¿qué promueve su organización no gubernamental? La búsqueda de los desaparecidos. Y así, entonces ellos tienen mucha cooperación, mucha promoción, incluso porque, pues eso es un gran avance, ¿verdad? Hay gente que no sabe ni por dónde empezar a buscar a sus parientes desaparecidos. Y otros, pues, eh, caso famoso de aquí de Guatemala, que era el caso de Midna Mar, de estas personas, pues, antes estaba como muy de moda eso hace muchos años, digamos, estaba como muy de moda eso de, de que habían organizaciones criminales eh, que estaban como asociadas al gobierno y hacían barbaridades. Lo peor es que le cargaban, digamos, al gobierno
esas atrocidades que hacían. Yo no sé si los mandaban o no, pero la cuestión es que producto de esas barbaries que hacían, estos organismos internacionales llegaron a la conclusión de que aquí en Guatemala habían estructuras clandestinas. Este es el Estado y, y ellos decían que habían estructuras clandestinas que estaban eh, como encrustadas en el Estado, que no dejaban ser al Estado. Eh, y que hacían y que actuaban, digamos, al margen de la ley, a pesar de que el Estado no puede actuar al margen de la ley. De hecho, pues ya ustedes están observando que hay, es, hay eh, formatos legales de cómo es que el Estado le debe responder a los ciudadanos y en estos casos era todo lo contrario. El Estado no le garantizaba la vida a nadie. Claro, también es oportuno decir que las personas que tenían ese tipo de roces, digamos, eran personas que hacían algún reclamo al gobierno. Entonces, de todas formas, nuestra Constitución, hay un artículo, el número 33, dice que nosotros podemos manifestarnos, ¿verdad? De la forma que sea, porque nosotros somos los titulares del derecho. Bien. Entonces, estos organismos internacionales, al llegar a esa conclusión de que habían estructuras criminales, enviaron a una comisión internacional. ¿Se acuerdan que aquí estuvo instalada en Guatemala aquella CICIG? Esa es única en el mundo, instalada en Guatemala. Pero pareciera que aquí todo eso se corrompe, ¿verdad? Y esa organización empezó a plegarse a cada gobierno que llegaba. Por suerte, eh, estos gobiernos eran un tanto más democráticos. Los últimos gobiernos, desde el 2000 para acá, ya fueron un poquito más democráticos que los que estuvieron detrás. Entonces, cada uno lograba como hacer que la CICIG trabajara para su gobierno. Y hasta la última fase que tuvo la CICIG en Guatemala, la, la, la usaron para irse eliminando del camino a todos los contrincantes de una futura candidata a presidente. Entonces, al final, terminamos, como en una de las cláusulas, decía que vencido el periodo, los gobiernos decidían si se podía continuar o no. Hubo un momento en que se la eliminaron así como se borraron del mapa a FONAPAS, así se borraron del mapa a esa institución y ya nos quedamos con una comisión presidencial contra la corrupción, nada más. Y las organizaciones, estas personas que les digo yo que pertenecían a esos, hasta fallecieron ya, a las que supuestamente tenía que capturar esa organización. Ya fallecieron casi la mayoría, en su defecto los que estén vivos ya están en silla de ruedas, ya. No nos funcionó, la verdad no nos funcionó. Entonces, hubieron personajes que crearon organizaciones no gubernamentales para combatir ese tipo de impunidad que había para estas organizaciones, esos como em, estructuras paralelas que estas personas, porque como les asesinaron a parientes, ¿verdad? Dentro de ellos hay uno todavía conocido aquí, que anda aquí entre nosotros. Seguramente ustedes lo han de escuchado alguna vez, ese muchacho de apellido Fopa. Él es hijo
Él es nieto de una de esas personalidades que habrían asesinado estas estructuras, ¿verdad? Entonces, por eso es que él todavía, él y su familia, digamos, todavía sigue en el ámbito político, digamos, luchando. Si van a ver, seguro ese señor tiene una organización inscrita o alguien de su familia tiene una organización o organización no gubernamental inscrita, porque también es parte, digamos, eh, de nuestra tarea irnos depurando como organización estatal, digamos, irnos depurando en cuanto a que la ley tiene que ser efectiva, eh, porque si no es efectiva, cae en manos de estas personas que les estoy diciendo, de esas organizaciones no gubernamentales, y terminamos en el espacio internacional. Caer en el ámbito internacional no es una cuestión tan, tan así, sí. Dicen que, por ejemplo, que el derecho internacional no tiene dientes como, por ejemplo, nuestra legislación. Les voy a poner un ejemplo del homicidio. Comete homicidio quien le dé muerte a una persona. Entonces, esa legislación es para nuestra Guatemala, digamos, solo nuestro territorio. Ya otro país es otro asunto. Tal vez la pena es distinta. Aquí comete homicidio quien le dé muerte a una persona. Si nosotros cruzamos la línea, esa es la prohibición, si nosotros cruzamos la línea, al siguiente día o después de realizar la investigación y se determina que fuimos nosotros, nos llegan a capturar y nos llevan a prisión. Esa es la fuerza coercitiva del derecho. En el ámbito internacional, si un Estado cruza la línea prohibida, es decir, que no le hace justicia, que no cumple con los derechos humanos, con protección de derechos humanos, la Corte no puede decir, lo voy a llevar preso. ¿A quién se va a llevar preso? Si el Estado es una persona jurídica. Y el presidente, nosotros, o sea, el jefe de Estado, que es el presidente del Ejecutivo, que nosotros lo elegimos, nosotros solo lo hemos colocado ahí para que haga funciones administrativas, les había dicho, ¿verdad? Entonces, no puede llevarse preso al señor que nosotros delegamos. En todo caso, nos tendría que llevar presos a todos nosotros, porque nosotros somos los dueños de la, del, o sea, nosotros somos los soberanos. Y hemos delegado nomás a esta persona. Mira, te encargamos que vayas allá a representar. Nada más. Eso es lo que ha pasado. Entonces, no puede llevar preso. Entonces, ¿cómo nos castiga a nosotros? ¿Cómo nos cobra a nosotros esa violación que nosotros hacemos a los derechos humanos? Que una ONG llegó y presentó y la comisión evaluó el caso y dijo, sí, procede al lugar, pum, lo sube a la corte. Cuando ya está en la corte, nosotros hemos visto este caso que es parecido a aquel, que se me aprecia esto, aquel letrado dijo esto y aquel otro de aquel país dijo que tal cosa, y sacan una resolución y dicen, sí, Guatemala infringió. Entonces, sanción. ¿Cuánto va a ser de sanción? 29,000 millones de quetzales. Ahí sí nos tocan a nosotros. Ahí sí nos cae la vida a todos nosotros, porque ese dinero es para la víctima, en este caso, los FOPA, que fueron víctimas, que pues, le mataron a la abuela al muchacho este. El Estado, digamos, la corte determina que el Estado asesinó a la mamá de este muchacho, a la abuela, perdón, al aire de FOPA. Entonces, bueno, le dan
29.500 millones de dólares. ¿Y quién se los tiene que pagar? Todos ustedes. Yo no lo voy a pagar. Son mentiras. No me puedo zafar. Somos el soberano. Somos el soberano y si bien es cierto que tenemos un delegado, pero a la hora de tributar, ese dinero tiene que salir de nuestros bolsillos. ¿Qué va a hacer nuestro representante administrativo? ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer es que les va a incrementar los impuestos. Porque ¿de dónde va a salir el dinero? Por eso es que no tenemos que dejar, por eso les digo yo de la línea prohibida, el derecho prohibido. Así como la norma penal es la descripción de una conducta que no debo hacer, porque si la hago me cae el reglazo en la cabeza, así la norma internacional es prohibida porque si nosotros no la cumplimos, nos caen las sanciones. Y a pesar de que se sienta difícil tener que pagar tanto dinero en indemnización, hay peores cosas que esas, aunque no lo parezca. Eh, que nos llamen criminales, por ejemplo, como le dicen a Nicaragua, por ejemplo, que nos llamen criminales, como le dicen a Venezuela, como le dicen a Corea del Norte, como le dicen a Irán, como le dicen a ¿quién más? Vietnam. Bueno, Vietnam ya salió del ojo del huracán. U otros países, ¿verdad? O que estemos en una situación tan difícil, digamos, como la cubana. En Cuba hay una educación de alto nivel, sin embargo, los ingenieros quieren construir una planta de energía nuclear, no tienen quien les venda la materia prima. Ellos quieren actualizar sus redes, cualquier tipo de modernización que quieran emprender, no se puede. Están bloqueados internacionalmente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estos señores de allá del norte, dicen que ellos transgredieron las líneas internacionales. Un conflicto que surgió por ahí por como 70 y algo, sí, 69 por ahí. La crisis de los misiles, por si la quisieran buscar. Entonces, de ahí surgió el problema. Pero ese problema surgió con estos señores de ahí del norte, no con toda la comunidad internacional y ni con los cubanos, porque pues, los cubanos no piensan como nosotros, los nicaragüenses no piensan como nosotros, ni los salvadoreños, que son nuestros vecinos, piensan como nosotros. Nosotros no podemos opinar sobre lo que está pasando en El Salvador, es decir, es que eso está mal, es que eso está bien. Es, ellos tienen el gobierno que se han propuesto tener y nosotros tenemos el que nosotros nos hemos propuesto tener. Entonces, las realidades son distintas de cada país. Bien. Entonces, voy a preparar una mejor exposición, digamos, con pasos más concretos de cómo es la ruta de abordaje, digamos, de acción de la ONG para presentar el caso, cómo concreta esa denuncia y pues tenemos que hablar de todo el proceso, ¿verdad? Hasta que nos cae la viga ahí de la Corte Internacional. Listo. Nos miramos el día de mañana a la misma hora y en este mismo enlace. Muchas gracias, Gracias, licenciado. Lick. Feliz noche. Feliz tarde. Gracias. Deli, gracias. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde.
Feliz tarde, Olguita. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Soy yo, Claudia, la que le había dicho que conocía a Verónica. Ella ya está solucionando ese tema de su asignación, pero yo tenía dudas